Hola amigos, ¿qué tal? Esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y por supuesto por CIP TV, la plataforma de producción digital del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con construcciones modulares, para lo cual estamos con la compañía del arquitecto Gabriel Centenaro. Él es arquitecto por la Universidad San Ignacio de Loyola. Tiene 15 años de experiencia en la construcción de sistemas prefabricados y modulares y actualmente se desempeña como líder del área comercial del área IMASE modular de la empresa Promet Perú, empresa dedicada y especializada a dicho rubro. Muchas gracias, arquitecto, por estar con nosotros. No, gracias a usted y a CIP TV por invitarme a esta entrevista. Gracias, Ítalo. Listo. Para empezar directamente con el tema de lo que es construcción modular, ¿cómo definiría usted lo que es construcción modular? La construcción modular, tendríamos que empezar con la definición un poco de lo que es un módulo, ¿no? Que es un elemento con función propia, ¿no? Que es una conjugación de distintos elementos que van finalmente constituyendo una unidad mayor. En tal caso, se podría decir que la construcción modular es una edificación, son edificaciones construidas a partir de un conjunto de estas piezas y elementos Ujú. estandarizados, eso es importante mencionarlo, los cuales van conformando unidades a su vez más grandes, que finalmente pues logran en sumatoria llegar a la conformación de un edificio, ¿no? Ujú. Claro, una edificación cualquiera, ¿no? Arquitecto, ¿cuáles serían los beneficios principales de este sistema constructivo respecto al sistema tradicional? Bueno, en realidad hay varios. Uno de ellos sería pues que la construcción prefabricada empieza a partir de un prediseño y una Ujú. fabricación en planta, ¿no? Eh, y posteriormente tienes un periodo de ejecución en obra. Um, Al tener un ambiente controlado en planta, mejoras muchos aspectos de la edificación. Tú tienes controles de calidad para los procesos de construcción dentro de la planta. A su vez, tienes un control, al tener certificados también de calidad de los materiales, tienes un mejor producto. El, la efectividad de un trabajador, un operario dentro de la planta es 50% más efectiva, digamos, que lo que puede el rendimiento de un operario en obra, ¿no? Ujú. Además de eso, se le suma el hecho de las condiciones que puede haber en las zonas de trabajo, que más adelante voy a mencionar cuál es el sector, digamos, al que estamos orientados. En definitiva, no tienes problemas con las condiciones climáticas que se presentan en muchos de los sitios donde trabajamos en montaje. Eh, y pues no se dan, ¿no? Como les digo, es un ambiente controlado el que usted tiene en planta, ¿no? Ahora, a su vez, la construcción modular prefabricada te permite eh, ahorrar el tiempo de ejecución de obra. Tú puedes Ujú. iniciar los procesos en obra, las obras preliminares, los movimientos de tierra, dentro de un cronograma en el cual ya estás en paralelo o desfasado cierto tiempo la construcción del edificio como tal, ¿no? Bueno, esto se sumaría pues a la eficiencia, como la eficiencia del personal, ¿no? Exactamente. Esto es O sea, una, es una, digamos, en una obra tradicional, la curva de aprendizaje de un obrero, en todo caso los operarios, es poco a poco va aumentando, ¿no? Pero en el caso de un ambiente controlado, como usted menciona, es mucho más industrializado, ya ahí tiene una curva de aprendizaje que ya es como una industria, como una fábrica. es correcto, eso es lo que es, ¿no? En las etapas previas, ¿no? En ingeniería y la fabricación, pues es netamente industrializado. Ujú. Pero no solamente es esta experiencia que tiene la gente, los trabajadores en planta, sino que también se da en obra, ¿no? O sea, tú tienes un equipo de Exacto. trabajo al cual está acostumbrado y eso se ve evidentemente en los resultados de los rendimientos en obra. Sí, entonces, digamos, se ensambla exactamente qué es lo que se ensambla. Se ensambla toda la estructura o cuál se ensambla por partes y luego se pasa directamente al campo de obra. ¿Nos puede dar más detalles?
Sí, te puedo comentar un poco acerca del movimiento. Quería resaltar antes, previamente, Sí. creo que va de la mano un poco esto. Otra de las Ujú. ventajas es que los sistemas prefabricados te permiten, o al menos los que manejamos nosotros, tienen un componente de Reutilización. reutilización, ¿no? Eh, Además de ser transportables, no están fijos en el sitio, ¿no? Ujú. O sea, son elementos desmontables y que se pueden llevar a otra locación en caso se necesite, ¿no? Evidentemente, pues hay condiciones o restricciones que se tienen que tener en cuenta, pues es decir, de repente no te conviene de desmontar un edificio e involucrar un traslado a una locación mucho más lejana por los costos de transporte, bueno, en fin, generales que se producen, ¿no? Y otra ventaja, pues, es que de estos sistemas es la reducción del impacto ambiental que se tiene dentro de la fabricación y, bueno, y también en el montaje, ¿no? A diferencia de una construcción en obra que se puede visualizar, evidentemente usted pasa a costar una construcción y ves que tienes componentes hídricos también que se necesitan para una construcción tradicional eh, y la cual, pues, acá no son necesarios, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían los principales sectores o los cuales apunta la construcción modular acá en el Perú? Bueno, en Prometa tenemos a diferentes sectores, ¿no? Eso está incluido la minería, el sector minero, el sector de construcción, retail, educación, agroindustria, estamos entrando bastante con nuestra línea de rental, pero evidentemente para nosotros el sector más importante, ¿no? Nuestros clientes prioritarios son los del sector minero, ¿no? Ujú. Exacto. De hecho, sería excelente que nos pueda comentar, ya que mencionó la empresa para la que usted trabaja, que es Promet Perú, cuáles serían, qué es lo que Promet viene haciendo en los últimos años, ¿no? Y cuáles serían esas principales ventajas que tienen. Perfecto, claro. Eh, ya. Bueno, Promet es una empresa que se ha especializado en el desarrollo de proyectos integrales de infraestructura Ujú. modular prefabricada, ¿no? Y contamos con un capital humano con una amplia experiencia en el rubro, más de 30 años, ¿no? Entonces eso se representa pues en la calidad de lo que ofrecemos, tanto en el mismo producto como en el servicio, ¿no? Eh, Nosotros siempre hemos venido buscando la mejora continua, ¿no? Desde los inicios de Promet, optimizar cada uno de los procesos internos para al fin garantizar un beneficio a nuestros clientes, ¿no? Nosotros empezamos hace muchos años en una pequeña planta, casi ni siquiera llegamos a los 2.000 metros cuadrados, eh, en el Callao, alquilada encima, y ahora pues a través de los años hemos ido mejorando y tenemos ahora una capacidad importante de infraestructura, ¿no? Ujú. Tenemos dos plantas cada una con dos líneas de producción, de línea continua de producción de módulos, una en Villa El Salvador y otra en Lurín. Ujú. Listo. Dentro de su experiencia, justamente en Promet, que son como 15 años de experiencia, ¿cuáles son los proyectos más emblemáticos que ustedes han podido realizar? Y te lo quisiera añadir, ¿no? Porque me faltó las ventajas en tu pregunta anterior. Sí, claro, por supuesto. A ver, antes de pasar Me a la preguntaste siguiente acerca de pregunta, por favor, complemente. en estos años. Las ventajas que ofrecemos, pues evidentemente, como lo mencioné antes, es la experiencia y la calidad, ¿no? La infraestructura de soporte que vienen a hacer estas plantas y además nosotros recientemente hemos sido incorporados al grupo Sintac, que es un grupo muy importante dentro de la construcción y elementos fabricados. En Chile también es importante en el tema de la construcción y en el rubro minero igual. Eh, Sintac en Perú tiene un conjunto de empresas que nos dan soporte también. Todos nos complementamos entre todos, pero principalmente nos apoya en la integración vertical de nuestros elementos, los materiales de construcción que empleamos en los diferentes sistemas constructivos, Ujú. ¿no? Tenemos empresas como Calamiñón y como Tupemesa con la cual desarrollamos en conjunto temas de ingeniería, procura de materiales, etcétera. Entonces los tiempos de reacción evidentemente eh, van a ser mejores a los de nuestra competencia. Ujú.
Bueno, pasando a la siguiente pregunta, después de estos 15 años de experiencia en Promet, ¿cuáles serían los proyectos emblemáticos que han desarrollado? Mira, acá son dos proyectos a destacar, ¿no? Ok. El proyecto del campamento de Salviani y el campamento de Mina Justa. El primero fue para la empresa Anglo American Quellaveco y el segundo fue para la minera Marcobre. Ujú. Eh, Quisiera presentar dos pequeñas diapositivas en cada uno Sí, para un poco tengan una idea de la magnitud del campamento, ¿no? por supuesto. Este campamento, el campamento de Salviani, para la minera Anglo American, dentro de su proyecto de Quellaveco, que está en Moquegua, se trató de un campamento modular prefabricado de 4.200 personas aproximadamente, ¿no? Estás hablando de un área construida de aproximadamente 40.000 metros cuadrados. Ujú. Esto está más o menos a 2 horas de la ciudad de Moquegua. Se puede apreciar en la imagen. eh, Esto se trata de un EPC, es decir, es un proyecto en el que nosotros tenemos que entregar la ingeniería, tenemos que construirlo y tenemos que darle marcha a todos los componentes que involucran este campamento, ¿no? Acá trabajas todo lo que serían pues, las redes exteriores, la energización del campamento, la parte de las redes sanitarias y a su vez, pues evidentemente los edificios prefabricados. En la imagen se pueden ver en la parte posterior edificios de cierta altura, en este caso es bueno, la altura en sí llega a tener, en este caso, aproximadamente unos 10 metros. Ok. Esto es porque está compuesta por 4 módulos de nuestro sistema Deluxe, Ujú. o sea, todo un paquete de módulos en 4 niveles, ¿no? Y esto es dirigido a los alojamientos que van a albergar a todos los trabajadores de diferentes rubros dentro de la ejecución del proyecto completo de Quellaveco, ¿no? Esto es un campamento, una posición intermedia dentro de todas las zonas que involucran el proyecto Quellaveco. Ujú. Entonces acá tú tienes alojamiento, edificios de alojamiento, tienes edificios de soporte a ello, que es básicamente el edificio multipropósito, que es este que está acá, en donde tú tienes, es el edificio también de este proyecto, uno de los que involucró un mayor desafío, el proyecto emblemático también para Promet en cuanto a la construcción de una estructura metálica. En este caso se trata de ¿por qué multipropósito? La definición va porque tiene diferentes sistemas, diferentes ambientes dentro de él. No solamente funciona como la cocina principal del proyecto. Acá se van a efectuar 24 raciones diarias para todos los comedores satélite o misma gente que se queda en campamento dentro del proyecto. Además tienes los comedores que son para el desayuno y la cena de la gente que se alberga acá. Ujú. Tienes a su vez en el segundo piso zonas de vestuarios, zonas de almacenes generales, tienes unas salas de recreación, oficinas, baños, etcétera, que componen justo este edificio, ¿no? Esto estamos hablando de casi 12.000 metros cuadrados de edificación. Arquitecto. Dígame. Sí, tengo una pregunta respecto al costo. ¿Cuál es digamos, respecto a la construcción tradicional, por ejemplo, en una construcción como esta, que es un proyecto grande, cuánto se encarecería, digamos, utilizar la construcción modular? Bueno, en realidad te Aproximadamente. encarecería más el utilizar una construcción tradicional. Estamos Claro. hablando que, estamos hablando que el Promet dirige o se enfoca en el sector minero porque estás hablando o sea, la minería se desarrolla en una zonas remotas, ¿no? Zonas de Ujú. la sierra, bueno, en fin, en sitios que están
a varias horas de un lugar pues, donde se pueda conseguir algún elemento de construcción o materiales de construcción tradicional. Evidentemente se pueden llevar al lugar, ¿no? O se puede Sí, ser una planta concretera, como es el caso, ¿no? claro. De las demás edificaciones de proyectos que sí se dan, ¿no? Tienes ahí, en este caso, en el campamento pionero de Quellaveco, tienes una represa Sí. de, no sé, una dimensión pues brutal, ¿no? Sí, claro, o sea, en este caso en particular, la construcción tradicional definitivamente hubiera sido más cara y por eso se decidió por la construcción modular. Uno pensaría, Claro. ¿no? Que de todas maneras la modular es más cara. Mira, o sea, si lo analizas por un costo por metro cuadrado, evidentemente es mayor a una construcción tradicional, pero te da otras ventajas que pues contrarrestan y al final es evaluar el costo contra Exacto, el beneficio que te puede dar utilizar este sistema. listo. Eh, Además de eso, otro de los motivos por los que se utiliza es que precisamente la mayoría de las mineras pues se gerencian, ¿no? Se controlan por empresas extranjeras que a su vez tienen un equipo de trabajo eh, con varios extranjeros en el sitio que ya conocen el sistema, ¿no? Al ser algo más Ujú, utilizado pues, en otros países. listo. El otro ejemplo que les quiero mostrar es el campamento de Mina Justa para Ujú, Malpobre. Esto es en una locación costera, si se dan cuenta las diferencias eh, en la topografía, en la topografía del lugar, ¿no? Eh, en el campamento de Salviani tú tenías una serie de restricciones en cuanto a las condiciones del lugar, lo que te obligaba pues también a elevar los edificios en altura, ¿no? En cambio, este ujú. proyecto, al estar más en costa, esto es en Ica, o Marcona, tienes una, una explanada ahí Un área que, mayor. así es, que no te restringe a utilizar más altura y con esto evidentemente pues se economiza mejor el costo del edificio, ¿no? Ujú, Esta construcción es para albergar a 3.500 personas. Es un área construida de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, es casi la mitad del otro proyecto. Pero en ambos casos se puede ver cómo Promet utiliza los diferentes sistemas constructivos que manejamos. Eh, Todos representan sistemas prefabricados, modulares. De alguna manera tienen ciertos componentes que se fabrican en obra, uno que otro diferente, ¿no? Uno se trabaja más en campo, pero también constan de diferentes piezas que finalmente conjugan estos edificios. ok. Eh, Arquitecto, ¿por qué cree que en el extranjero este tipo de sistemas constructivos, el sistema modular, se implementa a mayor magnitud que en el Perú? bueno, hay diferentes factores a tener en cuenta, ¿no? El desarrollo de la minería en el Perú, por ejemplo, o más bien en los países extranjeros está más desarrollado, eh, lo cual pues tiene, al ser la construcción modular, al representar una ventaja en los tiempos de finalmente poner en marcha la operación antes que una construcción tradicional, pues es evidentemente lo que priorizan esto en estos países. Además, tienes países como Canadá, bueno, Estados Unidos, Australia, en fin, que está muy desarrollado este sistema, también por los elementos que utilizan en la construcción. No he mencionado esto, pero los módulos con los que se trabaja, pues son de estructura metálica, pero en su Ujú, momento fueron netamente de madera, ¿no? Entonces, ujú. esto se demuestra bastante en los sistemas constructivos o los materiales de construcción empleados en países como Canadá, que tienen pues todo un desarrollo de este material, ¿no? Más sostenible. Acá la madera en Perú es difícil de conseguirla a buen precio y a un estándar de calidad que te permita trabajar de manera eficiente. Nosotros lo que solíamos hacer era importarla del mismo Canadá o en todo caso en algún momento de Chile. Otro de los motivos por los que se desarrolla más en otros países es por
Bueno, por el confort que buscan, ¿no? Por el confort al cual están acostumbrados los usuarios de estos campamentos, lo que se puede entregar eh, con estos sistemas, pues va a depender también de la calidad de material que elige el usuario, pero que en otros países, pues evidentemente tienen un estándar más alto, ¿no? Por así decirlo. En cuanto a la tipología del uso, me refiero al tipo de habitaciones o al tipo de edificios que utilizan y como pues a lo que involucra ese gasto extra por darle un mejor confort, un mejor ambiente a los usuarios, ¿no? Eso es algo que se viene también, el ejemplo en Chile que utilizan, pues ya se están elevando un poco su confort en cuanto a la habitabilidad de los usuarios. Eh, Nosotros manejamos alojamientos de operarios, por ejemplo, los cuales involucran una habitación para 4 personas. Bueno, en estos tiempos, evidentemente, ha reducido la cantidad de gente por habitación, lo cual ha incrementado también el metro cuadrado por persona en las construcciones. Esto se viene regulando, en realidad se ha mantenido similar, solo han decidido pues, utilizar menos cantidad de camas por habitación, pero se mantiene el mismo esquema, en los cuales estos alojamientos de obreros tienen una batería de baños centralizada, en donde finalmente es la que usan pues, los que habitan el edificio, ¿no? Esto ahorra en temas de costos, en temas de espacios, pero también te genera cierta incomodidad a los usuarios. Entonces, en temas como en otros países ya no se utiliza esta tipología de alojamiento, sino que más bien cada operario comparte un baño con menos cantidad de gente. En vez de compartir un baño entre 64 personas, pues lo comparten entre 4, ¿no? Arquitecto, para ir cerrando con la entrevista, por favor, ¿nos puede decir cómo ve usted el panorama de la infraestructura modular para el Perú en los próximos años? Muy brevemente, por favor, porque ya se nos está acabando el tiempo. A ver, y esto es súper clave, ¿no? Teniendo un contexto, digamos, como el que se ha venido, un contexto, un crecimiento económico estable, ¿no? Creo que el desarrollo de la construcción modular, de la infraestructura modular se incrementará, pues, ¿no? Y esto no solo va dirigido al sector minero o a lugares remotos, sino considero que se va a ver implementado en un ámbito más urbano. Eh, Ujú. yo, como PROMET, tenemos el objetivo de introducirlo en la construcción para edificios como para edificios de oficina, para para construcciones hoteleras, y complementos en la construcción básica, o sea, elementos prefabricados que puedan apoyar y agilizar las construcciones en sitio. De hecho, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero usted arquitecto nos ha brindado un panorama general respecto a lo que es infraestructura modular y estoy seguro que en las próximas oportunidades, de hecho, mucha más gente va a estar más interesada en saber sobre este tema. Gracias, arquitecto, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Talo, y nuevamente por la invitación. Y bueno, esto es una experiencia que debemos repetir. Nosotros como PROMET queremos difundir más estos sistemas constructivos que, bueno, les garantizo que beneficiarán, ¿no? En varios aspectos a nuestros clientes. Listo, arquitecto. Muchas gracias a ustedes por vernos y estuvo con nosotros el arquitecto Gabriel Centenaro, arquitecto por la Universidad San Ignacio de Loyola y líder del área comercial del área IMASE modular de la empresa Promet Perú. Y bueno, ya estamos, muchas gracias a ustedes por vernos y estamos encontrándonos en otra edición de Consultorio de la Construcción en los próximos días. Muchas gracias, hasta luego.